¿Qué tal? Muy buenas noches, Juan. ¿Cómo está? Buenas noches. Ciro, muy buenas noches. Bien, trabajando toda la jornada, pero bien. Bien. El conflicto, lo que está pasando en las calles de la Ciudad de México, sabemos que son los de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, no los de ustedes, no el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pero usted debe saber, todos estos maestros, 15, 20 mil dicen que están en la Ciudad de México, ¿están cobrando sus sueldos? Pues desafortunadamente sí, porque es lamentable para México. Ni siquiera es un asunto de diferencias de interpretación de los compañeros de la CENTE y de los cientos de miles de maestros que están en las aulas trabajando. Es un asunto que lesiona la imagen de los maestros. No es la cara que la sociedad quiere ver de sus maestros y por eso, si solo fuera eso, yo no estoy de acuerdo en esto que está sucediendo. Pero además, al decir no estoy de acuerdo, creo interpretar fielmente la molestia de mis compañeros maestros por ser representados de esta manera. Yo creo que México debe de tener claro que cuenta con sus maestros. Bueno, no hemos escuchado la voz de su sindicato, del sindicato de millones de maestros. ¿Cuántos son ustedes? 1.700.000. De 1.700.000 maestros. No le hemos escuchado vehemente, enérgica, condenando estos actos, Juan. Bueno, tengo que decir dos cosas fundamentalmente. Sí. Por supuesto que estos actos, esta estrategia de lucha, no la compartimos. No solo no la compartimos, desde hoy por la mañana muy temprano he convocado a los compañeros de la coordinadora a que reconozcan que están en la estrategia equivocada. No es una forma de dar una lucha en un país como este, que tiene construidos los espacios de diálogo legales e institucionales para hacerlo de otra manera. Es condenable porque no va a conseguir ganarse el aprecio social y mucho menos encontrar una disposición al diálogo de los legisladores. Pero por lo visto, Juan, no le hicieron mucho caso. Bueno, aquí yo voy a decir algo. El movimiento como tal, en esta coyuntura tiene este tema, pero para quienes hemos tratado, convivido, dialogado y eventualmente debatido con ellos, desde hace muchísimos años, tenemos claridad que los temas sustantivos de su agenda no es la educación, ni los problemas sindicales, ni los derechos de los maestros. Es obvio que hay otras alternativas, hay otras posibilidades u otra agenda ahí. Simplemente yo no he escuchado más que una sola cosa sobre la reforma, que se deroguen las reformas al tercero y al 73 y que no se legislen estas leyes de anoche. No hay propuesta. Nos parece entonces que la intención es posicionar otra agenda que no es la de los maestros, no es la de la educación. ¿Qué pueden hacer ustedes, el Sindicato Nacional, para colaborar en la resolución de este problema que, como vemos, pues está creciendo? Bueno, primero yo creo el clarificar nuestras posiciones, nuestros planteamientos a favor de la educación y a favor de los derechos de los maestros. Yo creo que si la sociedad y los maestros todos, los verdaderos maestros, conocen con puntualidad esas propuestas, seguramente que se movilizará desde la perspectiva de generar opinión pública para que este movimiento no tenga una alternativa que lleve lamentablemente a México a un momento que no conviene. Bueno, por lo pronto esta protesta echó abajo la Ley General del Servicio Profesional Docente, que según los especialistas es el alma o era el alma de la reforma política. Es la ley que fijaba los criterios, que reglamentaba las formas en que se va a evaluar a los maestros. Por lo pronto, esta protesta ya tiró esa parte de la reforma educativa. Bueno, yo tengo confianza en que toda la construcción del consenso de los últimos meses que se ha dado sobre el tema de la ley del servicio profesional docente encuentre una ruta en los próximos días. Esa es la posición del sindicato, porque si bien no es la más importante, porque las tres son importantes, voy a tener que decir por qué la primera es importante, la reforma a la Ley General de la Educación. Uno, porque ratifica algo que pareciera que es un debate cerrado históricamente, pero que no. Ratifica el carácter laico, obligatorio y gratuito de la educación, y eso es importante que se ratifique. Segundo, la ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación es igualmente importante. ¿Por qué? Porque está ahí el contenido realmente sustantivo de qué tipo de evaluación
cuáles consideraciones de la evaluación, con qué instrumentos y con qué propósitos. Pero esa ley estará muy bien, será muy importante, pero ¿a quién van a evaluar? Queda trunca si no se construye esta tercera ley, por supuesto. Por lo tanto, nuestra posición es que debe encontrarse el mejor de los consensos para que se legisle sobre esa ley. ¿Y qué van a hacer? De nuevo, nosotros no escuchamos en estos días, no escuchamos tampoco la voz del sindicato. Sabemos que es un asunto de legisladores. Pero los legisladores ayer pactaron, ayer se pusieron de acuerdo para sacar este punto que ya estaba dictaminado, Juan, por las presiones de la calle. Esa es una pregunta interesante. Nosotros, la prueba que estamos dándole a la sociedad es que sin tomar las calles, sin abandonar el compromiso con nuestros alumnos, estamos haciendo nuestro trabajo como sindicato, como dirigentes de los maestros. Hemos hablado durante todas estas semanas con los senadores, con los diputados, con la Comisión de Educación de todos los partidos políticos, con el Pacto por México, con los presidentes de los partidos. Nosotros estamos haciendo nuestra tarea y tenemos la confianza, así lo expresé desde hoy en la mañana, en que al momento que se suba el dictamen para su discusión y votación, estarán incorporadas las propuestas que el sindicato ha hecho. ¿Y cuáles son esas propuestas en concreto? Hay que recordar, porque luego la sociedad nos dice, ¿por qué es tan importante la otra ley? Porque es la que va a normar cómo atraer a los mejores maestros, cómo procesar los ascensos de los maestros, cómo llegar a un estímulo y cómo permanecer en el servicio. Nosotros decimos, es correcto, desde 2008 propusimos que atraer a los mejores maestros a partir de un examen. Lo que hoy decimos, estamos de acuerdo en ese proceso como lo establezca la ley del servicio profesional docente, con una consideración, que se respete los derechos laborales de los maestros que están consagrados en la Constitución, y así lo dice la reforma que se hizo en diciembre. Si ese contenido se incorpora en el dictamen, por supuesto que lo aprobaremos. Si va en la perspectiva de no, tendremos que discutir, dialogar, debatir, argumentar, y estoy seguro que haremos sensibles a los diputados, a los senadores, aunque tenemos claridad que muchos de ellos están en esta misma lógica. No es excluyente ni contradictoria. La reforma educativa y sus espíritus y propósitos con los derechos laborales de los maestros. El CENTE está luchando por esos derechos. Bueno, pero sin ley del servicio profesional docente no hay reforma educativa. Queda trunca. No hay reforma educativa, Juan. Yo creo que mi posición es que debe legislarse. Debe legislarse. En 2 o 3 semanas, dijo Mario Fabio Beltrones. Yo creo que hay que recordar que tenemos 4 días de iniciar el ciclo escolar y pensar que los procesos en la educación no son por decreto ni en automático. Si no ponemos en el carril la reforma en todo su contenido que se generó en la expectativa social desde hace meses, seguramente que a la vuelta de 2 o 3 años estaremos en una frustración social que no le conviene a nadie. Y por lo tanto nosotros como maestros no es que estemos replegándonos, estamos responsablemente entendiendo que en la medida que haya evaluación para formar y acompañar el desarrollo profesional de los maestros, con instrumentos que diseñen los académicos, no la autoridad, y que se respeten los derechos de los maestros, tendremos que acompañar esa reforma porque la sociedad lo está exigiendo. Bien, sí a la reforma entonces, sí, con esas las 3 leyes, sí. Las 2 ya aprobadas y la que falta. Sin duda alguna. Bueno, ¿nos repite cuántos son ustedes? Es 1.700.000. ¿Cuántos son ellos? Lamentablemente ellos, perdón por lo de lamentablemente, es una minoría, sin duda alguna. Son mayoría, sí, en la sección 22 del estado de Oaxaca, pero hay también miles de maestros de la sección 59 de Oaxaca que están trabajando en este momento. Son una minoría en el estado de Guerrero, una minoría en Michoacán y aproximadamente el 30-40% en el estado de Chiapas. Pero en términos absolutos, el 95% de los maestros están en sus aulas trabajando, pero en todo caso, quizá no es lo más importante, mayorías y minorías, sino es quién tiene la convicción, la voluntad de esforzarse por servirle a la educación y servirle a nuestros alumnos. Lo veremos. Gracias, Juan. Al contrario, muchísimas gracias, Ciro. Gracias por la oportunidad. Al secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.